Antes de ver este vídeo ve a mi canal de YouTube Psico Aprende HN. Suscríbete, dale like y comparte. ¿Qué es la personalidad criminal? Casi todos los conceptos y términos empleados en psicología son muy discutidos. Se han escrito libros enteros en torno a la definición de términos como instinto, inteligencia o emoción e incluso en nuestros días existen diferentes ideas, concepciones y definiciones entre los psicólogos. Pero pocos términos son objeto de definiciones tan diferentes como el de personalidad. En realidad todos los autores que escriben sobre el tema dan su propia definición, su propio punto de vista, su método propio y su concepción personal de lo que debería ser el objeto de la investigación sobre la personalidad. En consecuencia, sería insensato dogmatizar en un campo en el que existen tantas discrepancias. Partiendo de la definición de psicología, ampliamente aceptada, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos, intentaremos hallar un concepto que explique el controvertido tema de personalidad. Cuando el hombre de la calle considera el comportamiento de un modo general, formula inmediatamente una suposición que puede ser verdadera o no, pero que ha sido puesta en tela de juicio por muchos autores modernos. La suposición es que el comportamiento humano se apoya en una especie de base subyacente y que esta base que se ha ido estabilizando a lo largo del tiempo y que penetra sus acciones, es lo que comúnmente denominamos personalidad. Por tanto, se puede afirmar que personalidad es aquel modo de comportamiento estable que se repite constantemente en diferentes situaciones. Así decimos que una persona es sociable porque encontramos que, en muchas situaciones diferentes, se comporta sociablemente. Pero poco nos ayuda para explicar su sociabilidad, porque precisamente hemos aducido ese rasgo interno de sociabilidad, del hecho mismo de su comportamiento original. En realidad no explicamos nada introduciendo en la discusión términos como rasgos tipo. Se ha afirmado por parte de un autor que no existen rasgos genéricos de personalidad, ni formas consistentes y genéricas de personalidad, ni formas consistentes y generales de conducta que puedan apoyar la idea de consistencia en el comportamiento y estabilidad de la personalidad, sino solamente hábitos independientes y específicos de respuesta a estímulos. Así pues, podemos afirmar que en general el comportamiento humano se aprende. No cabe duda de que este principio general es verdadero. Sin aprendizaje no sería posible ningún tipo de comportamiento y, el proceso de aprendizaje requiere un largo periodo de tiempo. Bajo esta concepción, cualquier tipo de conducta del amplio abanico de comportamientos humanos, es producto de un extenso proceso de aprendizaje, dando como resultado una generalización de respuestas ante estímulos específicos. En concreto, la agresividad sería también el resultado de esta conexión y generalización, teniendo en cuenta las diferencias individuales a la hora de aprender los signos de refuerzo o bien, las conexiones entre estímulo y respuesta. El desarrollo de la personalidad, de igual modo que el de la capacidad lingüística o aritmética, se considera, por tanto, como un ejercicio específico de asociaciones individuales, pero nunca como un perfeccionamiento general de unidades mentales o facultades más amplias. Según Gordon Allport 1985, los rasgos se descubren en la vida individual, el único lugar en que pueden descubrirse, solamente a través de una inferencia, cuya necesidad viene exigida por la coherencia, demostrable, de los actos del comportamiento objeto de observación, que son discontinuos. En el caso de la delincuencia, objeto de esta asignatura, lo podríamos abordar por tanto, desde esta perspectiva. Es decir, el de la especificidad de la conducta o bien la vertiente generalista. La hipótesis de los actos específicos afirma que un tipo de conducta determinado no supone la generalización de actos en la misma dirección. Sin embargo, el postulado de generalidad nos llevaría a la conclusión contraria. Nos induciría a creer que existe una tendencia general en las personas a transgredir la ley, y ya sea atentando contra la propiedad o contra las normas de circulación y que, por tanto, podríamos encontrar una clara relación, o correlación, entre las dos. Se pueden citar datos recientemente publicados por el Dr. Terence Weill 2001, que examinó detalladamente todas las condenas judiciales por 6 violaciones serias del Código de Circulación, dictaminadas durante 2 años en una audiencia territorial británica. En total, 653 casos. Estos 653 infractores comparecieron ante la Corte Judicial bajo acusación por uno o más de los siguientes delitos. 1. Causar la muerte por conducir de modo irresponsable. 2. Conducir despreocupadamente, o de manera peligrosa. 3. Conducir en condiciones de embriaguez, o bajo la influencia de drogas. 4. Conducir sin permiso de circulación.
5. Carencia de seguro contra terceros. 6. No haberse detenido después de un accidente, o no haber informado de su existencia. Wille descubrió que la quinta parte de estos 653 infractores tenía antecedentes penales por delitos no automovilísticos. Otros 60 no tenían antecedentes penales pero estaban fichados por la policía, como sospechosas. Así pues, aproximadamente una de cada 3 personas estaban muy lejos de ser ciudadanos respetables que habían tenido mala suerte, o que habían transgredido la ley de manera accidental. Es interesante observar que otro 24% de los infractores habían sido condenados anteriormente por delitos de circulación, así que casi la mitad del total tenía antecedentes penales de algún tipo. De 151 individuos que habían sido condenados por delitos no automovilísticos, se descubrió que eran responsables de 549 infracciones de tráfico y de 610 infracciones diferentes, de las cuales solo unas 13 podían calificarse de triviales. 2 de cada 3 personas de este grupo habían sido condenadas anteriormente 3 o más veces. Podemos concluir diciendo, que la conducta humana muestra un carácter de generalidad suficiente como para que investiguemos las causas de dicha generalidad y que ésta aparece de tal modo relacionada con la personalidad como para justificar que se continúe la investigación de la naturaleza exacta de esa relación. Ya hemos intentado aclarar el término de personalidad. Queda el de criminal. En inglés este término designa toda la delincuencia, independientemente de su gravedad. Sin embargo, en la lengua castellana, el vocablo nos sugiere acciones de sangre. Podemos considerar aquí una acepción que nos hable de una delincuencia de una cierta gravedad, aunque, desde un punto de vista amplio, se puede aplicar a toda la delincuencia. Por lo tanto, podemos entender por personalidad criminal el estudio de los rasgos de personalidad de los delincuentes. Hay que dejar claro que no existe ningún perfil que pueda englobar a toda la delincuencia. O sea, no existe un conjunto de puntuaciones de determinados rasgos de personalidad que nos identifiquen al delincuente. Ahora bien, sí que encontramos rasgos comunes en muchos delincuentes, y también se puede encontrar una incidencia psicopatológica importante en la delincuencia. Bueno amigos del canal de YouTube, esto ha sido todo.